favoritos. Mi corazón clama, quiero ser íntimo. Yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta, Jesús. Yo sé que tú no tienes favoritos. Corazón clama, quiero ser íntimo. Y yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta. Escucha la voz de esta generación, amado mío. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama, que queremos íntimo, íntimo. Yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta, Jesús. Tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Hoy beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los
los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga a todos los hermanos, la gracia de Dios sea con todos ustedes. Bueno, en esta noche poder estar con todos ustedes compartiendo la palabra del Señor, agradecido de Dios por la oportunidad que Él nos da cada día, ¿no? Cada jueves, de poder compartir su palabra junto con todos ustedes. Aleluya. Hoy estamos nuevamente tratando el tema de la iglesia y el dinero. O sea, la importancia que tienen los aspectos financieros dentro de lo que son las congregaciones cristianas. Y queremos aprender más. Esta es la intención de este estudio de la palabra, de poder aprender y de poder manejar estos temas, ¿verdad? Y que no se vuelvan un problema a la hora de manejarlo, ya que muchas veces pasa que cuando nos vamos al tema del dinero dentro de la iglesia, resulta un problema. Muchas personas entran en situaciones difíciles cuando se trata de asuntos de dinero, como todo en la vida. Cuando llega el dinero, y especialmente cuando es mal manejado. Miren, hasta en los aspectos, vamos a decir, social, político, que estamos pasando situaciones extrañas en torno a esto. Y hay personas que están pasando por momentos muy difíciles en la actualidad por el problema también del dinero. Y no queda, ni tampoco es obvio que dentro de la iglesia, o podríamos decir lo que es obvio, que dentro de la iglesia, el tema, el dinero, si no es bien tratado, si no se maneja de la manera correcta, puede generar situaciones que afecten el desenvolvimiento de la iglesia. Y por esta razón, nos interesa conocer más sobre el dinero de la iglesia y sobre los manejos financieros de las iglesias, especialmente de las iglesias cristianas evangélicas que ahora que pertenecemos, y de ahí podemos anunciar a ustedes que somos la iglesia, Ministerio de Elohim Los Ríos. Estamos en la calle B, edificio 3, la Yuca de los Ríos, y ahí estamos a sus órdenes. También pueden vernos diferido este programa y todo lo que hemos hecho sobre desde que comenzó la cuarentena, ¿verdad? Ya casi hace un año. Pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube, Ministerios HD Elohim Los Ríos. Más que agradecido del Señor de en esta noche poder estar con todos ustedes, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Y quisiéramos comenzar, como siempre hacemos, orando y pidiendo a Dios por nuestra vida, por nuestra salud, para que Él sea quien nos guarde, porque si Dios nos guarda, creemos, aleluya, que las cosas van a marchar de una manera diferente. Así que vamos a dar gracias. ¿Por qué? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que ha decidido tomar este espacio para compartir la palabra. Gracias por el amor infinito que tú has puesto en nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque sería imposible, aleluya, hablar, compartir la palabra si no fuera con tu presencia. Gracias por lo bueno que tú has sido para con nosotros, porque tú guardas nuestras familias. Gracias por las familias de tu iglesia, son guardadas bajo tu gracia, Señor. Tú que eres el Dios que tiene control de todas las cosas y que nada se escapa de ti, mi Dios. En esta noche te agradecemos la oportunidad que nos da de compartir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queremos saludar, comenzando desde ya a los hermanos que ya se están conectando. Gracias, hermanos, por conectarte. Estamos interesados en que más personas se conecten, porque en esta noche nos encantaría saber su opinión sobre el tema que estamos tratando, y sus comentarios usted puede escribirlo o subirlo, si así lo siente, a nuestro enlace de Facebook, ¿verdad? Elvis Lugo, aleluya. Usted puede ahí en el enlace de Facebook y escribir o subir sus comentarios, y con mucho gusto, de verdad, agradecido, nosotros vamos a intentar darle respuesta, ¿verdad? La respuesta
necesaria y aplicada a su pregunta. Qué bueno es Dios, qué bueno es Jesús. Esta es una noche para estudiar la palabra de Dios. Bueno, la semana pasada comenzamos hablando un poquito del diezmo y fue muy interesante lo que estuvimos aprendiendo sobre el diezmo, desde sus orígenes, ¿verdad? De cómo se origina o aparece y lo encontramos siendo el hombre, ¿verdad?, quien establece esto, según el libro de Génesis, en el capítulo 28, del versículo 20, ahí aparece Jacob, que la palabra dice que hizo Jacob voto diciendo, hizo promesas a Dios, y hizo un pacto con Dios, hermano, no fue un trueque, fue un pacto que él hizo, que es completamente diferente, no es que si tú me das esto, yo te doy aquello, no. Él hizo un pacto con Dios, quiso pactar con Dios, porque él necesitaba la protección de Dios, y le dijo al Señor que él necesitaba, y de hecho ya él había sido bendecido, tenía la protección de Dios, o sea, él estaba pidiendo algo que ya tenía, porque a él lo habían bendecido, y por eso su padre no pudo bendecir a su hermano Saúl, porque ya él había sido bendecido, que había una bendición sobre él. Y denoten, hermano, que es extraño esto, que muchas veces aquí pudiese aparecer como que él está haciendo algún tipo de trueque con Dios, y él no está haciendo ningún trueque. Él lo que no sabía que ya él había sido bendecido, o tal vez no creía en la bendición que había depositado su padre en él, y era tan real esta bendición que su padre no pudo bendecir a su hermano Saúl. Le dijo, no, ya la bendición fue dada. O sea, ya él tiene la bendición. La manera como él la adquirió no era la manera correcta. Y eso era lo que había generado la situación en la que él se encontraba. Pero determinen, hermano, ya él tenía la bendición porque ya le había sido dada. Y aquí Jacob hace pacto con Dios y dice, si puede Dios conmigo en un lugar en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Por qué es increíble esto, hermano? Si me diere, porque cuando nosotros damos de lo que hemos recibido. La palabra dice que de lo recibido de tus manos, de eso te damos. Por lo tanto, nadie da de lo que no tiene. O sea, posteriormente, Jacob aquí nos está diciendo, nos está enseñando a nosotros que aún lo que damos para la iglesia, o sea, para el sustento de lo que es la iglesia, lo damos porque ya lo hemos recibido de Dios. Y Jacob le pide a Dios que si él le diese pan para vestir, si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y fíjense, él esa vez un pacto con Dios, y ese pacto, más que financiero, es un pacto de relación con Dios, porque nadie puede darle a Dios si no tiene una relación previa con él. Por eso es tan importante que cuando demos, sepamos a quién le estamos dando, o sea, y para qué estamos dando. O sea, el dar debe ser algo. Bueno, la Biblia presenta hasta un don, el don de dar. Aquellos que tienen el don de dar, porque tiene que ser un don. Porque es algo, ¿sabe usted por qué es un don? Porque es algo que Dios pone en nosotros. La Biblia dice que es que pone el querer como el hacer, conforme a su voluntad. O sea, para uno comenzar a trabajar dentro de lo que es la voluntad de Dios, lo primero que tiene que recibir es esa capacidad, ¿verdad? Esa capacidad de dar como don. Y aquí Jacob dice, y esta piedra es puesto por señal, agarra y pone una señal en la casa de Dios, puso una piedra, y él le dice, yo te voy a dar del diezmo. Él es el que comienza a establecer, al igual que Abraham. Denoten que todas las veces que aparece esta palabra diezmo, esta palabra viene del hombre hacia Dios, y marcan la parte del diezmo como señal. O sea, denoten que en la antigüedad parece que esto era posteriormente usado para en otras situaciones, y ahora el hombre lo trae a Dios diciéndole no, pero mire de qué manera lo trae, queriendo dar de lo que ya ha recibido, y parte con Dios, y por lo tanto recibe la bendición de Dios. Génesis capítulo 14 aparece el diezmo como pacto cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito seas Abraham,
Dios del Altísimo, el Creador del cielo y la tierra. De nuevo, hermano, otra vez, Abraham da el diezmo después de ser bendecido. Entonces, muchas veces la gente quiere dar para ser bendecido, pero esta gente estaba dando después de que ellos habían sido bendecidos, porque es que nadie puede dar si no tiene. O sea, ¿qué uno va a dar? Uno para dar, el primer requisito para dar es que hay que tener, porque si usted no tiene, ¿qué es lo que va a dar? Y fíjense que lo primero que recibe Abraham aquí es la bendición de este sacerdote Melquisedec. Y dice, bendito el Dios del Altísimo. Oiga, qué interesante estas palabras. Y él entregó los diezmos, es todo lo que él tenía. Oiga, que todo lo entregó a Dios. Porque una cosa sí él sabía, era que lo que él tenía, lo había recibido de Dios. De ahí había recibido lo que él tenía. Como promesa, Malaquías 3:10 es uno de los versículos más conocidos y que en los ambientes cristianos, ¿verdad? Cuando se habla de finanzas es muy difícil que no se refiera a este versículo bíblico. Es una pena que solamente sea usado en los aspectos financieros, siendo un versículo que tiene tanta riqueza en otros aspectos, no solamente en el aspecto financiero. Y es donde dice traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Poner ahora a prueba esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobren y abunden. El traer los diezmos al alfolí, aparte de ser una de las leyes impuestas por Dios al pueblo, una de las leyes, hermano, dentro de lo que es Deuteronomio, Levítico, habían leyes que el pueblo, y pactos también, leyes y pactos eran dos cosas, una eran leyes y otra eran pactos que el pueblo de Dios había hecho con Dios. Y había una ley, y esta ley tenía aspectos financieros, ya que en el Nuevo Testamento comenzamos a ver a esta ley manifestada de una manera diferente. O sea, comenzamos a verla ya el mismo Jesús hablando sobre esto y diciéndole a los fariseos que ellos estaban diezmando, y aún diciéndole a otros que ellos no lo estaban haciendo de la manera correcta y no estaban cumpliendo la ley, y otros que tal vez lo estaban haciendo en una forma de ley. Y ahora Jesús le está diciendo a ellos que más que una ley, él no quiere que ellos se enrollen y se envuelvan tanto en torno a la ley, sino que trabajen en torno a lo que es su gracia. Y él habla aquí de traer, dice que cuando se traigan los diezmos al alfolí, entonces yo derramaré desde los cielos. Fíjense, porque era una promesa, era un pacto, y el hombre tiene y debe, y nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que cumplir con los pactos que hacemos para con Dios. O sea, cuando nosotros hacemos un pacto con Dios y marcamos este pacto, hermanos, los pactos tienen que cumplirse. Si usted decidió hacer un pacto con Dios, fíjese que es una decisión que tiene que salir de la persona. Por eso cuando hablábamos la semana pasada sobre una pregunta si el diezmo es una obligación, si es obligación o no el diezmo. El diezmo es un deber cristiano, o sea, es un deber. Y si una cosa nosotros tenemos es que nos debemos a Dios. Y al debernos a Dios, oigan, nos debemos. ¿Por qué? Bueno, porque Él es quien nos ha dado. Y aun cuando le damos de lo que Él nos ha dado. Y habla de provisión en la casa. El libro de Números, capítulo 18, el versículo 26, nos habla de esto. Nos habla de que los levitas recibían la provisión de la casa del diezmo. Entonces, la iglesia tiene, hermano, unos aspectos financieros que deben de seguirse. Y como cristianos nosotros debemos, ¿verdad? Como cristianos que somos, como servidores de Dios, debemos de ¿qué? Bueno, de tributarle a Dios y de presentarle a Dios no solo nuestras ofrendas, sino nuestros diezmos, porque la iglesia necesita finanzas para cubrir la parte financiera de la iglesia. Fíjate, en la iglesia hay dos aspectos. Hay aspectos que son en lo secular, en lo natural, y hay aspectos que son espirituales. O sea, la parte espiritual no necesita de lo financiero, porque ¿para qué? Hermano, si lo espiritual se maneja dentro de lo que es espiritual.
Pero lo físico, lo humano, la parte humana, sí necesita lo que es la parte financiera, porque todas las congregaciones, sin excepción, todas las congregaciones tienen gastos y estos gastos tienen que ser cubiertos. Y quienes cubren esos gastos son los que pertenecen nosotros los que pertenecemos a la congregación. Porque una congregación es una organización, ¿verdad? Y se le llama organización religiosa. Pero el hecho de que sea religiosa, hermano, esto no significa que no deja de ser una organización. Entonces, como organización necesita ciertos parámetros, y dentro de esos parámetros están los parámetros financieros, y yo como parte de esa organización cristiana a la que pertenezco, sea cual sea esta organización, ¿verdad? O sea cual sea en el sentido de los nombres, llámese como se llame, llámese Iglesia de Dios, la Casa de Dios, Casa de Restauración, el Olivar, el Elohim, no importa cómo se llame la iglesia, si usted y yo pertenecemos a una institución, ¿verdad? En lo general se llama iglesia, pero esa institución tiene un nombre que es el nombre de la organización, y la organización tiene lo que se llama estados financieros. Ahora, cuando el diezmo se ve, por ejemplo, como lo veían los fariseos, Lucas 11:42, Jesús le dijo: hay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la menta y de la rula y toda clase de hortalizas, sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pasan por alto lo más importante, le decía Jesús. No era que cumplieran lo que a ellos se les había establecido por ley, sino que entendieran que tenían que amar. O sea, tenían la necesidad y estaban llamados a amar. Es porque se habían pasado por alto la justicia, se habían dejado de ser justos. Entendían que solo era cumplir la ley, pero si no practico la justicia, pues no voy a cumplirla. No basta solo con cumplir lo que se había establecido por ley. Por eso, hermano, creo que dentro de lo que es la iglesia no es sencillamente que la persona diezme y ya, porque entonces hay otro tipo de personas, entonces, que como ellos diezman, entonces viven vidas entonces que no agradan a Dios. Entonces esas vidas que viven que no agradan a Dios no pueden cubrirlo porque ellos sustentan a la iglesia. Y es penoso cuando pasan estas cosas, cuando personas que porque son grandes ofrendadores y grandes diezmadores, no se les llama la atención sobre malas actitudes que en algunos momentos pudiesen tener. Ahora, estas malas actitudes tienen que ver con la justicia. Entonces, el hecho de que una persona sea un diezmador, si no es un buen cristiano, esto no, de por sí, no es un elemento de salvación. Una gente no se salva porque diezma. Nos salvamos porque obedecemos. La Biblia dice que creyere y guardare mi palabra. Entonces se trata de obediencia. ¿El diezmo es un acto de obediencia? Sí, lo es. Pero no es un acto de salvación. No es para esto. Ni tiene ese fin tampoco. Tiene otro fin. Y los fariseos pensaban que porque ellos diezmaban, ya podían ser injustos y no practicar la piedad. No practicar el amor. Tú le digo, no, señores, no es así. No se trata de lo que ustedes puedan dar. Porque entonces el que tiene mucho pudiese comprar la salvación. Como muchos se creen, que porque la cantidad de dinero o de posesiones que tienen, ellos pudiesen comprar. Cuando no es de esta manera. Lucas capítulo 18, el versículo 2 establece de un hombre que le dijo al Señor: yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Ajá. No se trata ni siquiera de que tú ayunes, ni siquiera de que diezme 2 veces, de que dé diezmo de todo lo que gane y de que sea una gente de oración. Que yo ayuno. Bueno, cuando una persona tiene este estilo de vida de ayuno y hace lo que tiene que hacer, más allá de todo, tiene que ver para qué estoy haciendo. O qué quiero mostrar cuando doy. O sea, cuál es la intención. Denoten que cuando la ofrenda
la viuda, Jesús decía que él veía a esas grandes personas que venían con tanto dinero y depositaban grandes cantidades de dinero en el ofrendario, porque eso había que hacerlo porque era de ley, era una ley, y lo hacían así. Y denoten, hermanos, que el dar nunca puede ser presentado ni visto como una ley. O sea, no debería demostrarse, como escuchaba a una persona que me preguntaba hace unos días que estábamos hablando sobre el tema, y me preguntaba que si el diezmo son los impuestos de la iglesia, que si el diezmo es el impuesto con la iglesia. No, para nada, la iglesia no tiene impuestos, la iglesia no pone impuestos, y los diezmos no son algo que la iglesia impone, los diezmos son algo que yo tengo que hacer como mi deber cristiano, es mi deber cristiano, porque yo pertenezco a una organización y tengo que ayudar a esa organización, porque esa organización necesita de los aspectos financieros, o sea, necesita de mis finanzas. No necesita de Dios porque tiene de Dios de sobra, lo que necesita es de mis finanzas para cubrir los aspectos financieros. Así que, hermanos, cuando nosotros actuamos, ¿verdad?, de esta manera y obramos de esta manera, entonces comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. La semana pasada también tocamos un poquito sobre lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, estuvimos trabajando un poquito sobre qué pasaba con las finanzas en aquel entonces. Yo noté, hermano, que la palabra diezmo, ya cuando los apóstoles comienzan a trabajar dentro de lo que es la iglesia, no se manejaba de la manera que se maneja hoy, porque recuerde usted, hermano, que esa iglesia era una iglesia perseguida. Al ser una iglesia perseguida, era una iglesia, o fue una iglesia que no estuvo estabilidad. No estuvo estable mucho tiempo en un lugar, porque las situaciones gubernamentales del tiempo en que ellos vivían, de los reyes, hacían que la iglesia constantemente sufrieran cambios. Una iglesia que estaba en un lugar, de repente llegaba una persecución, en un momento que ni siquiera podían estar en los templos o en las ciudades que estaban en algún momento, sino que tuvieron que estar en catatumbas. Oiga, tenían que andar corriendo de un lugar a otro por los problemas que se generaron cuando la iglesia comenzó a crecer. A la iglesia en ese momento todavía no ser una organización, o sea, no tenía un organigrama, aunque, hermano, tenía un programa y tenía líderes. La iglesia presenta diáconos, que habían personas que se encargaban de las viudas, habían personas que se encargaban de los pobres, tenía un trabajo social, pero esta era una iglesia que todavía no había tenido los fundamentos, vamos a decir, los fundamentos económicos, vamos a decir, sociales, todo lo que es el organigrama, ¿verdad?, que conocemos hoy en la iglesia en la que servimos, que es completamente diferente. Ya nuestras iglesias hoy pueden tener organigramas, pueden tener programas, pero no somos una iglesia perseguida. O sea, no tenemos ese problema de tener que salir corriendo o de tener que levantar todo y arrancar de nuevo. Y una de las cosas que ha generado muchos problemas dentro de las iglesias es la mala administración y la mala organización financiera de las iglesias. Muchas veces las iglesias, hermanos, no manejan la parte financiera de una manera correcta. O sea, al no manejarlo de una manera correcta genera un paquete de situaciones, hermano. Y muchas veces hasta las cosas de Dios, de eventos, actividades y cosas. Y gente también que, como dice la palabra, son asalariados. Y al ser asalariados, lo que andan detrás de un salario. O sea, a ellos no les interesa el Señor del salario. Su único interés es el salario. ¿No? Y muchas veces esto genera o ha generado situaciones por las cuales la semana pasada también decíamos que la gente asume que no, que los pastores se roban todo, que los diezmos son para los pastores. Todas estas cosas, hermano, y todas esas opiniones se han generado de el problema de la mala administración financiera dentro de la iglesia y también del desconocimiento de los aspectos financieros de la iglesia cristiana, y más de la iglesia cristiana, de los hermanos de la iglesia cristiana, que desconocen esto o solamente le dan un enfoque
espiritual, completamente espiritual, lo que genera ciertas situaciones también que hacen mucho daño. Quieren espiritualizarlo todo, hermano, cuando no es así. Cuando hay cosas que no tienen que ser espirituales. Porque denoten que el mismo Jesús, fíjense que es tan importante el asunto de la finanza, que Jesús tenía un tesorero. Entonces, Jesús siendo el Hijo de Dios, ¿qué necesidad tenía Jesús de un tesorero? Debería de tener, si era tan espiritual, un par de ángeles, pero no tenía dos ángeles. Él tenía un tesorero que manejaba las finanzas y tenía, oiga, una labor social, porque hasta el mismo Judas dijo, oye, Jesús se hubiese vendido para darse a quién. Judas estaba hablando darse a los pobres. Entonces esto significaba que Jesús tenía una labor social. El ministerio de Jesús, gran parte del ministerio era sustentado por mujeres que trabajaban para sustentar el ministerio de Jesús. Entonces habían aspectos financieros dentro de este ministerio. Lo único que Jesús nunca se centró dentro de estos aspectos financieros, porque a Jesús no le interesaba esto, que él no vino a eso. Él vino a establecer otras cosas y tenía que hacer lo que su padre le mandó a hacer, y Dios iba a suplir, como una y otra vez lo dijo a sus discípulos. Vayan, que le van a dar un pollino y se lo van a entregar, y si preguntan, díganle que el Señor lo mandó a buscar. O sea, eran cosas que Jesús sabía que Dios, siendo el dueño de todo, Dios iba a poner todas las cosas a donde iban y de la manera correcta. Por eso, hermano, la parte que nos toca, la parte financiera que nos toca a nosotros manejar, debemos de hacerlo de una manera pulcra y correcta, hermano, correctamente. ¿Ustedes saben por qué? Porque la parte de Dios, Dios se va a encargar. Y Dios se encarga de lo que le corresponde a Él. Y el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, el versículo 1, así mismo, hermano, os hago saber que la gracia de Dios se ha dado a la iglesia de Macedonia, porque en grandes pruebas de tribulación y de abundancia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio para este servicio para los santos. Hubo una iglesia que aparece, una iglesia que dice, yo quiero tener el privilegio de poder dar. Y lo asumen como un privilegio, dicen, yo quiero servir. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros podemos servir a la iglesia, servir al trabajo de la iglesia con nuestras finanzas. Y nuestras finanzas son necesarias para el trabajo que hace la iglesia en la tierra. Porque recuerden, hermanos, que la iglesia es un carro que se mueve con ruedas de papeleta. Son ruedas de dinero. En lo físico, en lo material, necesitamos la parte económica para poder mover a la iglesia. Entonces, no es mentira que la iglesia necesita dinero, eso es verdad. La iglesia necesita dinero para poder suplir y cumplir sus necesidades financieras, sus necesidades económicas. La iglesia tiene necesidades económicas y estas necesidades son suplidas, y estos hermanos de esta iglesia en Macedonia dijeron que ellos querían ser privilegiados, querían ser los privilegiados que pudieran compartir. Oiga, y dicen que les permitan, por favor, y eran gente pobre, hermano. Entonces, muchas personas dicen, no, porque que den lo que tienen. Claro, es verdad, tienen que dar lo que tienen, pero usted sabe algo, así como Jesús vio en aquella mujer que solo tenía dos blancas, la intención. Miren, y más que la intención de dar y la intención de cumplir la ley también, porque para ellos era una ley, y aún había personas que traían de todo, pero habían otros que lo único que traían era lo que tenían. Y esta mujer dio su sustento, todo lo que le quedaba, porque quería cumplir lo que había sido establecido, el pacto que había sido establecido, hermano. Y esta gente de Macedonia dijeron, nosotros queremos servir, oiga, para el servicio de los santos. Entonces los santos tienen un servicio. ¿Usted sabe quiénes somos los santos? Usted y yo. Y tenemos un servicio. Y ese servicio es pagado y es cubierto desde aspectos financieros. Desde esa parte. Este pasaje habla de creyentes que querían y establecen el privilegio de poder dar. Y la palabra que aparece aquí, chari, que significa gracia, se traduce como gracia. Danos el privilegio de ser portadores de la gracia, ¿verdad? Porque como le hablaba al principio, el dar es un don, el don de dar.
Entonces, como es un don, va muy ligado a lo que es el don de gracia. Por eso la Biblia dice que es necesario que recibir. ¿Usted sabe por qué? Porque el que da es porque ha recibido. De la única manera que una gente da es cuando recibe. Pero esta gente me sorprende porque el apóstol Pablo le dice que él conoce de la crisis que ellos están pasando. Y dice, no quiera, nosotros queremos ser partícipes. Queremos ser partícipes, queremos ser de los santos que dan. Ellos vieron que llama mucho la atención aquí el versículo 3, hermano, porque la Biblia dice que ellos dieron de su propia voluntad. Por eso aquí cuando se comienza a trabajar el tema de la obligación, si es obligado, y muchas veces lamentablemente este tema es tratado de una manera, hermano, que se le quiere presionar, o sea, la iglesia no ha sabido manejar el tema, y lo que ha generado es hasta cierto desprecio en algunas personas por la manera como muchas veces se pide. O sea, eso de estar pidiendo constantemente no debería de ser algo que la iglesia de Cristo haga, porque nunca se ve a Cristo haciendo esto. O sea, el ministerio de Cristo era sustentado y ya tenía su programa y mire, y lo manejaban muy bien, porque no he encontrado ningún versículo que Cristo ande pidiendo. La única vez que él preguntó, ¿qué tienen ustedes? Fue la de los panes y los peces. Y lo hizo, oiga, ¿para qué? Para multiplicarlo fue que lo hizo. O sea, que tampoco fue que lo hizo buscando que ellos le dieran a él. Aunque su trabajo, Jesús no vino a hacer un trabajo financiero, porque él explicó bien claro, dijo, yo no tengo ni siquiera en qué recortar mi cabeza. O sea, los estados financieros de Jesús no estaban muy buenos, pero al mismo tiempo decía que Juan decía que todas las cosas fueron dichas por él y para él. Entonces, él siendo el dueño de todo, entonces, bueno, señores, en esta versión yo no vine aquí, señores, a dar nada, yo aquí no tengo nada. Ahora, pero él tenía algo, ¿no? Que es lo que se llama el propósito. Oiga, y cuando uno ve que a alguien marcado, que es uno de los elementos también que tiene que tener todo líder, ¿verdad?, que dirige una congregación, debe de tener propósito, hermano. Porque cuando la iglesia tiene propósito, o sea, tiene propósito marcado sobre lo que quiere y lo que quiere alcanzar, ¿usted sabe qué pasa? Que entonces la gente da, ¿usted sabe con qué? Como dice aquí, la gente da voluntariamente, por voluntad propia. Entonces, de ninguna manera, hermano, el diezmo puede ser establecido como una obligación dentro de la iglesia, sino como un deber. Un deber a cumplir que yo lo hago por voluntad propia. Porque denote en la antigüedad, todos los versículos que leímos, aquellos que lo dieron, lo hicieron por voluntad propia. No fue algo que Dios le dijo a ellos que hicieran. Ya cuando Dios habla en el libro de Malaquías, Dios está exigiendo al pueblo algo que ellos habían pactado con él. Tampoco es algo que Dios le había pedido, sino que ellos lo habían pactado con él, que habían hecho un pacto. Por eso, hermano, cuando nosotros hacemos pacto, aún sea del mismo diezmo con la iglesia, debemos de cumplir, porque estamos haciendo un pacto con Dios. No se trata ni siquiera con el que yo doy 10, con que doy... No, lo que yo pacté con Dios. Y si la iglesia, como no recuerdo ustedes en un momentito que yo le hablaba de una institución, sí, como institución la iglesia establece como regla o como norma, porque las iglesias necesitan normas, o sea, necesitan acciones normativas. Entonces, esto del 10% puede ser visto como una norma de la iglesia o de la congregación en particular. Ahora, la gente tiene que entender, y nosotros como cristianos tenemos que aplicarnos y adaptarnos a las normas que la iglesia local ha establecido. Ahora, estas normas no pueden ser presentadas como una obligación, porque así no funciona. Porque si no, la Biblia no hubiese dicho que Dios bendice al dador alegre. Oiga, y aun cuando en el libro de Malaquías Dios le dice al pueblo, le dice, mira, yo voy a abrir la ventana de los cielos si tú cumples, oiga, con lo que tú pactaste, porque eso fue algo que el pueblo pactó con Dios. O sea, Dios le estaba diciendo, tú tienes que cumplir. Por eso la palabra dice que Dios honra a los que le honran. Y esa es una manera de honrar lo que le hemos dicho a Dios. Por esto también la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no.
La Biblia de las Américas y otras traducciones en español dice que dieron con agrado. Oiga, es increíble el dar con agrado. Agrado. ¿Qué es lo que genera el agrado? Generalmente la gente se siente agradado. Es cuando sabe lo que está pasando. Porque el agrado es un sentimiento. Es un sentimiento que he generado. Yo me siento agradado, o sea, me siento convencido, hermano, que eso es otra cosa más. Cuando nosotros somos convencidos, o sea, somos convencidos a través de la palabra, ya no hay que obligarnos porque la palabra nos convenció. Me sedujiste, Señor, como dice su palabra. Estoy convencido, y aún más que convencido, porque al descubrir, hermano, la bendición del dar, o sea, lo que produce el dar, pero no el dar, hermano, como dice la Biblia, no con tristeza. No con tristeza. El que está triste no siente agrado, lo que siente es desagrado. Entonces, hermano, yo no creo que como cristianos, como parte de lo que son la iglesia, esto lo decimos a los amigos también que nos están escuchando y que nos ven cada jueves, que muchas veces ven que personas le hablan de este tema y le hablan de una manera que dice, ay Dios mío, pero estoy obligado, pero ¿qué obligación? ¿Pero qué es esto? Usted sabe que cuando uno quiere plantear las cosas de obligado, lo único que hace es que tranca a la gente. Generalmente a los dominicanos usted no puede llevar engañado donde usted quiera, pero nunca intente usted obligarlo a algo, porque se van a trancar. O sea, nosotros los dominicanos lo trancamos. Entonces, hermano, yo creo que en los aspectos financieros la iglesia lo que debe de ser es más clara. Porque cuando somos más claros, ¿usted sabe qué pasa? Pues entonces la gente da con agrado. Dice la Biblia que para la obra del tabernáculo llegó un momento que la gente trajo tanto, que Moisés dijo, ya no traigan más, que hay demasiado. No. Ya por favor no traigan más. Oiga, ¿qué pasó ahí? Generalmente las iglesias se están quejando de que nunca tienen un peso. Hermano, tendríamos que estudiar este pasaje a ver qué pasa, porque la gente trajo tanto y no se paró de traer. Hasta el momento que Moisés le dijo, ya no traigan más por el amor de Dios. Ahí dice la palabra, ¿por qué la gente trajo tanto al tabernáculo? Era porque la gente sabía para qué era lo que estaba trayendo. Entonces usted sabe que lo que está diciendo eso, hermano, que la iglesia necesita orden en los aspectos financieros. Y la iglesia tiene que saber, nosotros como parte de la iglesia, y usted como miembro de la iglesia, debe de saber qué está haciendo la iglesia con las finanzas. ¿Quiere que se lo diga más claro? ¿Qué está haciendo la iglesia con su cuarto? ¿Qué está haciendo la iglesia con el dinero que usted ha decidido ponerlo para la iglesia? Porque siente agrado. ¿Agrado de qué? Bueno, de lo que la iglesia está haciendo. ¿Agrado de qué? De que sabe que con esas finanzas que usted y yo estamos dando, estamos expandiendo el reino. Y la iglesia se está expandiendo. Y la organización que se llama iglesia a la que yo pertenezco, con mi ayuda financiera, de lo que Dios me ha dado, de eso yo estoy dando, y a la vez se está impulsando la iglesia desde el punto de vista financiero. Romanos capítulo 15, el versículo 2, más vosotros voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque en Macedonia y Acaya estuvieron bien en hacer una ofrenda a los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, pues si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de la parte material. ¿Usted sabe algo? La iglesia de Macedonia estaba enviando ofrendas misioneras. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Había una labor social, que lo mencionamos ya varias veces, que la iglesia tiene que hacer, que la iglesia debe de hacer. Y que primeramente a los santos, sí, porque dice la Biblia, que hagamos bien, y primeramente a aquellos que son, ¿qué? A los santos, aquellos que están con nosotros, aquellos que están de parte de nosotros, porque la iglesia también tiene, hermano, y tenemos muchas personas que somos pobres en los aspectos financieros, aunque seamos ricos espiritualmente. Porque Jesús era rico espiritualmente, pero decía que no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, él pudiese ser pobre en lo físico, aunque no era pobre nada, porque y no ha sido ni será, ni nunca ha sido pobre, porque es el dueño de todo. Pero puede venir una situación financiera que aún nosotros, ¿verdad?,
que conociendo que tenemos un Dios que lo puede todo y que es el dueño, como dice la palabra, del oro y la plata, que podamos tener una situación financiera difícil y pasar por una situación financiera difícil. Ahora, esta situación financiera difícil debe de movernos a acercarnos mucho, pero mucho más a Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí habla de esa ofrenda que fue enviada de Macedonia y Acaya a Jerusalén, a los santos en Jerusalén. Una ayuda misionera. O sea, que las iglesias también tienen departamentos misioneros a los cuales se le envía ayuda a personas que trabajan abiertamente en lo que es el ministerio. Y esta ayuda fue enviada por Pablo, la iglesia y su trabajo social. Gálatas capítulo 2, el versículo 9, recomiendo y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí a Bernabé la diestra enseñanza y compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también debemos de procurar con diligencia hacer. O sea, la iglesia, señores, como iglesia tenemos que acordarnos de los pobres. A veces nos envolvemos tanto en el Señor, hermano, que nos olvidamos de los siervos del Señor. Entonces, la iglesia tiene una labor social. Hay hermanos que muchas veces yo estoy muy bien, tal vez estoy bendecido, me está llegando todo, mis finanzas están bien, no me hace falta de nada, pero yo tengo que recordar que hay un hermano que está pasando por calamidad. Entonces yo tengo que hacerme partícipe, y más que eso, la iglesia debe de hacerse partícipe. No solo los hermanos, sino la iglesia. Por eso, hermano, cuando la iglesia pide una dorca o la iglesia pide que vamos a ayudar, usted y yo debemos de cooperar, porque lo único que estamos haciendo es partícipe de. Oiga, y qué lindo es el poder dar. ¿Sí? Ahí comenzamos a parecernos a Dios. ¿Tú sabes? La gente se parece a Dios cuando da, porque lo único que ha hecho Dios desde que no creo es darnos. Entonces, si usted y yo queremos parecernos a Dios, deberíamos de ser mejores dadores. El libro de 2 de Corintios 5, 8, del 5 al 8 dice, y no como lo que esperábamos, sino que así mismo dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que os exhortamos a Tito, que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo andéis, en la fe y en la palabra, ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. O sea, usted sabe algo, usted no puede dar fe y amor y mucho amor. Hay que abundar también en los aspectos financieros. O sea, yo no puedo pretender darle a la gente mucho amor, mucho cariño, pero si la iglesia está pasando por un proyecto financiero, yo hacerme el cibo loco, como que fue conmigo. Hay gente, hermanos, que dentro de la iglesia, que este es otro aspecto también, han querido atacar y denigrar la parte financiera de la iglesia, atacar los diezmos, atacar la ofrenda, decir 1500 cosas diferentes. Pero usted sabe algo, hermano, la iglesia necesita tu aspecto financiero. Y yo debo de ser un elemento que, además de dar gracias, de dar mucho amor, de dar muchos abrazos, debo de dar mis aportes, hermano. Y todos podemos dar. Más que dar, tener hasta la intención de dar, hermano. Porque el que tiene la intención de dar algo, uno siempre tiene para dar. Uno puede dar su tiempo, el tiempo también es dinero. No, yo voy a dar de mi tiempo, yo ahora no tengo dinero, pero sí tengo el tiempo. Entonces voy a dar mi tiempo, ¿para qué? Para hacerle llegar a otros esa ayuda. Yo puedo llevarlo, yo puedo llevar ese encargo, así como a Pablo lo enviaron, porque vieron que él era una persona que no se tomaba lo que Dios le había dado. Y es penoso, hermano, y triste esto cuando vemos personas que se roban lo que le pertenece a la iglesia, no lo que le pertenece a Dios, que todo es de Dios, y a Dios no se le puede robar. Aunque él en Malaquías dice, me habéis robado, pero me habéis robado ¿qué? Me habéis robado el pacto que ustedes hicieron conmigo. Eso es lo que le está diciendo Dios en Malaquías. Ustedes me robaron el pacto, ¿para qué se pusieron a pactar? Porque la Biblia dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y que mejor, hermano, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, si nos hemos
Si hemos prometido y nos hemos comprometido, porque cuando uno promete, uno se compromete. Entonces es un compromiso. Entonces, cuando uno hace este compromiso, debe de abundar en nosotros también este medio de gracia. La gracia de dar. Oiga, una gracia como gracia. Permítanme ser portador de la gracia de poder dar a otro. Qué tremendo, Dios mío. Dando de acuerdo y con gozo. Segunda de Corintios, los versículos, el capítulo 8, los versículos 10 y 11. En esto doy consejo, pues esto conviene a vosotros que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado ahora, pues lleváis también a cabo el hacerlo como si estuviesen pronto a querer. Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Hermano, lo que hemos prometido, los compromisos que hemos hecho, si nos hemos comprometido como miembros de una iglesia, porque aquí es donde hay que entender la parte de la organización, que la iglesia y aún los líderes de la iglesia y aún como pastores, hermano, no está en nosotros presionar a las personas para que estos cumplan con sus deberes, porque los deberes simplemente lo que tienen es que cumplirse, porque cuando no se cumple, lo único que ha pasado es que yo no he cumplido con mi deber. Y si no cumplo con mi deber, hermano, estoy pecando como si estuviera haciendo cualquier otra cosa, porque estoy desobedeciendo. Y desobedeciendo algo a lo cual yo prometí cumplir. O sea, es una promesa. Cuando esta promesa es hecha, hermano, y dice la palabra, sino que también hay que quererlo hacerlo, como ha prometido el año pasado. Dice el apóstol Pablo aquí, querer, así también vamos a cumplir conforme a lo que tengamos que hacer. O sea, lo que tenemos que hacer lo sabemos, y a veces hay gente hablando de este tema, hermano, de una manera despectiva y queriendo darle otra connotación que hasta ellos mismos saben que no es así. Ellos saben lo que es el dar para Dios y están seguros, pero muchas veces buscándole en la quinta pata al gato que no existe, o buscando alguna fuga, lo que sea, y muchas veces sus quejas tienen un razonamiento en alguien que ha hecho las cosas de la manera incorrecta. Usted sabe qué pasa cuando las cosas se hacen de la manera incorrecta, que entonces traen problemas y no pueden ser, ¿verdad? No pueden ser expuestas. Y muchas veces hay gente que te queda sin respuesta por la manera como hecho las cosas. Y también a nosotros no nos toca, bueno, si tú no cumples, yo no voy a cumplir, porque no se trata así. Nuestro llamado es a cumplir. Y cumplir que las promesas que hemos hecho para con Dios, segunda de Corintios 9. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará generosamente. O sea, ¿de qué manera tú estás sembrando? Oiga, y aquí aparece la palabra como una siembra. ¿Usted sabe por qué como una siembra? Porque de los recibidos de tus manos, de eso te damos. Es sembrando porque sabemos que viene más. ¿Usted sabe cuándo se para? Cuando se paró el aceite en las vasijas, cuando ya no había más vasijas. Mientras yo tenga la capacidad de traer vasijas a Dios, Él la llenará. Y mientras yo pueda sembrar, como dice aquí, sembrar generosamente, sembrando, ¿usted sabe con qué? Con gracia, hermano. Porque hay que dar con gracia. Porque el que no da con gracia, entonces está dando de una manera desgraciada. Entonces se convierte en un desgraciado y lo que da recibe su paga. Porque la Biblia lo dice, que lo que haga tu mano derecha, que no sepa tu mano izquierda. Porque si lo sabes ya, esa es tu paga. Ya recibiste tu paga. Entonces yo no tengo que estar con alarde de que yo doy más, de que yo doy más que tú, porque si hago eso ya recibí mi paga. Entonces somos llamados ¿a qué? A dar, oiga, y a dar dice generosamente, o sea, debe de existir generosidad, Señor. ¿Y qué es la generosidad? ¿Qué es una persona generosa? Una persona generosa, hermano, muchas veces la gente confunde
la persona generosa con una actitud de idiotez extrema. O sea, él es generoso porque él le da, bueno, la gente dice bobo, porque le da todo, esa gente boba le da a todo el mundo. Da exactamente expresiones de lo que nosotros hemos escuchado. Ese da hasta lo que no tiene. No, porque él es muy generoso. A él le gusta dar, es cierto, hay personas que tienen el don de dar y disfrutan cuando dan. Ahora, la palabra generosidad aquí, hermano, está hablando también de el conocimiento de dar. Es una persona que da con conocimiento, no aquel que da hasta lo que no tiene. Porque el que da lo que no tiene no conoce lo que tiene. Que sabe, hermano, por qué y para qué está dando. Y le es un gozo. Y por eso lo hace de una manera generosa. Y siembra, como dice la Biblia, de una manera generosa. ¿Usted sabe qué pasa cuando una persona hace esto? Que entonces cosecha de una manera generosa. Entonces, ¿cuál está siendo mi manera de sembrar en la iglesia? Cuando diezmo, cuando ofrendo, ¿cuál es mi actitud? Muchas veces la gente necesita saber, usted y yo necesitamos saber más sobre finanzas. Pregúntele a los que bregan con finanzas. Si usted quiere saber qué está pasando con las finanzas de la iglesia y usted es miembro activo, bautizado, pertenece a la congregación y es un miembro activo, vaya y pregúntele a la persona que trabaja con las finanzas de la iglesia y dígale que usted quiere saber, que usted quiere un informe, que la iglesia no puede negárselo porque ese es su deber. Pero usted sabe dónde se convierte en un pecado cuando yo comienzo a cuestionar lo que se está haciendo. Mire, aunque se estén haciendo cosas indebidas con el dinero de la iglesia, si yo lo que salgo es a criticar, el problema lo tengo yo. Oiga, aunque aquello esté mal, y no estoy justificando con esto que lo que están haciendo eso lo están haciendo bien, sino que yo no puedo justificar un mal con un mal, sino que yo tengo que ser, que la Biblia dice, generoso a la hora de sembrar. Dar con conocimiento, eso se llama generosidad, hermano. Eso es lo que es generosidad. Pero dice la Biblia, pero el que da con tristeza, cada uno de, oye, ahí viene un asunto que te dice como propuso en su corazón. Entonces, el dar necesita una propuesta en el corazón. Y ese propuso significa un pacto para con Dios. Oiga, y no solo un pacto para con Dios. Recuerden que ahorita le hablaba de que la iglesia es una organización. Entonces, si usted pactó como miembro de una iglesia, y en las enseñanzas normativas de esa congregación está la parte del diezmo, y vamos a decir que es el 10% como normativa conocida dentro de la iglesia cristiana, y usted pactó en torno a eso, usted tiene que cumplir ese pacto que usted hizo, porque si no lo cumple, entonces usted no ha propuesto nada. Y como propuso en su corazón, como ha propuesto ya en torno al Señor, como ha pactado en torno al Señor, y tampoco puede hacer una propuesta como que me la haga yo mismo, como otras personas que han propuesto decir, bueno, yo no diezmo, yo lo que hago es que cada 15 días yo agarro y compro 2,000 pesos de comida y voy y se la llevo a la gente pobre. No, eso es ofrendar, eso es un trabajo social que es lindísimo, que es precioso, pero eso no fue lo que usted pactó con la iglesia. Y como miembro de la iglesia, usted no puede tomar esa atribución porque no le pertenece. La iglesia tiene a alguien que trabaja en ese aspecto y son las personas que se encargan de manejar los aspectos financieros para mantener lo que es la iglesia. Por lo tanto, usted no debe de mantener eso. Usted no debe de manejar esto. Y muchas veces esto genera muchísimos problemas. O sea, hay líderes ejemplos que ellos son los pastores quienes manejan la finanza de la iglesia y no permiten que nadie maneje eso. Oye, es un problema enorme. Si usted como pastor está manejando la finanza de la iglesia, búsquese a alguien que sepa manejar finanzas y suelte eso. Porque no hay una cosa que genere más problemas dentro de la iglesia que personas estén señalando al pastor. No, porque los cuartos lo manejan. No, hermano, mire, eso es un problema dentro de lo que es el pastorado. Entre eso, a los pastores que me están escuchando, entreguen eso a alguien que maneja la finanza, suelte eso. Que ellos van a saber cómo hacerlo y que sea alguien que sepa manejar la finanza y que sepa lo que, o sea, que sepa de administración financiera. No tienen, si no contador no hay ningún problema, pero por lo menos que sepa manejar, que sea alguien diestro en esos aspectos y que entienda que ese dinero, hermano, aunque es de Dios, es para el manejo de la iglesia.
Porque muchas veces eso también pasa, hermano, que gente, líderes, pastores, lamentablemente esto hay que decirlo, le dan un mal manejo, hermano, entonces usan el dinero de la iglesia, hermano, y lo que hacen es que lo manejan a su antojo, hermano. Y después del culto se van a comer picapollo con el dinero de las ofrendas de la iglesia. O sea, cosas increíbles, un manejo, pero un asunto que uno no entiende, dice, ¿pero cómo es posible que pase esto? Y eso no puede pasar, hermano. Eso da una mala imagen. No es, hermano, que el pastor, porque entendemos que cuando se maneja las finanzas de la iglesia, hay una parte, como dice la palabra, el que trabaja para la obra, que viva de la obra. Hay una parte que sí que se le va a dar, hermano. Aquellos a quienes le dan gloria a Dios, a lo que la iglesia le puede dar cosas. Eso es una bendición, porque usted tiene que bendecir al ángel de la iglesia, y eso lo dice la Biblia. Cuando usted lo bendice, usted es bendecido también. Pero es por la actitud. Cuando las cosas se manejan mal, hermano, lo que trae confusión y problemas, y se generan que más prejuicios de lo que ya tenemos, que son muchos. Ahora, ¿por qué llegar a tristeza? El que da con tristeza. Fíjense, generosamente, con alegría, de una manera generosa, pero también hay otra manera de dar, porque no dice que no dio, lo único que dio con tristeza. O sea, el que da con tristeza está dando con desconocimiento, con desconfianza. Miren, es con todo, con D. Desconfianza, desconocimiento, desánimo, divorciado de lo que es dar. Porque el que no conoce, y al no conocer, entonces da porque dio, hermano. Pero es ahí cuando usted encuentra personas que dicen, yo no sé lo que hacen con él, yo lo que hago es que lo doy, a mí no me importa lo que hagan con él. Eso es mentira, hermano. El que dice así sí le importa. A todos nos importa. No, a mí no me importa lo que hagan con él, tiene que importarte. Porque eso significa entonces que tú ni siquiera valoras lo que tú trabajas. Tú tienes que saber qué está pasando. Nosotros como parte de la iglesia, como líderes de la iglesia, tenemos que dar informe a los hermanos de la iglesia para que ellos conozcan qué estamos haciendo con el dinero de la iglesia. Este es un tema complicado, hermano. Un tema complicado, y hablarlo es complicado y genera muchas veces mucha roncha, hermano, entre aquellos que manejan el dinero y que no quieren soltar la parte financiera de la iglesia. Aunque esto le genere problemas, a mí no me importa. Mientras yo manejo los cuartos, ¿qué me importa a mí? Y muchas veces queremos acusar. Bueno, no, porque este mes nada más se hicieron tanto, este mes nada más trajeron tanto. Pero ¿cuál es el problema con que traigan o no traigan? Hermano, el que da generosamente no hay que impulsarlo a dar, va a dar. Pero ¿de qué vale que todo el mundo esté dando con tristeza? ¿Tú sabes lo que te genera un problema? Yo lo estoy dando ahí porque es obligado, hay que darlo. No puede generar esa tristeza. La Biblia dice aquí que Dios bendice a quien, al dador. Dios ama. Oiga, ¿usted sabe por qué amor? Y no es bendición, porque tiene que ver con pacto, y es un pacto de amor. Por eso la Biblia dice posteriormente, dice que es un don de gracia el dar. Por eso, hermano, es amor, porque de la gracia viene el amor. No dice que Dios bendice, sino que Dios ama. Imagínense, hermano, ser amado por Dios. ¿Usted sabe por qué Dios lo ama? Porque ese es un tipo de persona que ama la obra, que ama a Dios, que conoce la obra, conoce la necesidad de la obra y que está dispuesto a ayudar a la obra. Entonces una persona así tiene que ser amada por Dios obligatoriamente. ¿Cómo Dios no lo va a amar? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Ahora miren qué lindo dice esto. Y poderoso es Dios para que abunde en nosotros toda gracia. Toda gracia se vuelve abundante en nosotros. Oiga, es la gracia lo que abunda. Cuando damos a Dios de una manera alegre y desinteresada, entonces comienza a sobreabundar la gracia. Pues ¿qué tiene que ver la gracia con el dinero? Bueno, el dinero se convierte en gracia. Entonces todo lo que toca, hermano, alcanza gracia. Por eso la Biblia dice que José lo que tenía era gracia, y cuando él llegaba todo prosperaba. Pero ¿por qué prospera? Es por la gracia. Porque siempre le está yendo más, pero él diezma y ofrenda y siempre le va mal. Bueno, revise a ver el nivel de tristeza. Hay que revisar a ver qué tan triste está, o si de verdad lo está haciendo con el corazón, o está convencido de lo que está dando.
Porque esa es la palabra. Cuando la Biblia dice que tú lo hagas con el corazón, es que tú estés convencido de lo que está haciendo. Por eso yo creo, hermano, que como parte de la iglesia, nosotros como iglesia, cada hermano de la iglesia, cada persona, cuando debe de hacerlo como propuso en su corazón, con una propuesta, con un pacto que he hecho de antemano ante Dios, nunca por necesidad. Mire, aunque tengamos toda la necesidad del mundo, usted sabe algo, la gente da más allá de la necesidad. No se trata de la necesidad, porque las necesidades del hombre no son solamente físicas, son espirituales. Y con el dinero usted no puede comprar nada espiritual, pero con la gracia sí. Cuando damos, podemos producir la gracia que sana, hermano, y que cubre nuestra necesidad espiritual. Por eso la Biblia dice que no podemos dar con necesidad no. Y cuando habla aquí de necesidad, es una angustia. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, si usted no puede, no dé mejor. No dé. Que Dios no le va a obligar a dar. Usted sabe que la gracia que impulsaba a los de Macedonia a dar era ellos no tenían, pero había un impulso de gracia en ellos que daban aún sin tener. Porque eran impulsados por la gracia, estaban convencidos. Por eso usted ve gente que son tan fieles en torno a Dios. Que en lo que tiene que ver con los financieros también son fieles a Dios. Y su fidelidad es una fidelidad que está llena de gracia, hermano. Poderoso Dios para que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abunde en nosotros para toda buena obra. O sea, tener lo suficiente, hermano. No se trata ni siquiera que Dios te llene de riqueza. Aunque él le dijo a Israel, le dijo, te voy a abrir la ventana y van a sobreabundar. Oiga, Dios es suficiente, hermano. Él es más que suficiente. Por eso dice Colosenses que en Él estamos completos. Él es suficiente. Por eso lo que damos, sea mucho o poco, hermano, para Dios será suficiente cuando tiene elementos de gracia. Oiga, qué bonito en esta noche el poder compartir con ustedes. Este tema, mire, tan apasionante, tan interesante que cualquiera pudiese pensar, ¿por qué se puede hablar de dinero? Pero mucho, hermano. Pero mucho, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Dice el Señor, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que diesen, para que pudiesen nosotros hacer voluntariamente cosas semejantes, por todo es tuyo. Y de los recibidos de tus manos, hermano, de eso te damos. Aquí tenemos alguna pregunta de mí o comentario, pero queridos hermanos, este es un tiempo en que vamos a dar unos minutos para que usted pueda hacer su pregunta. Si tiene alguna pregunta o si tiene algún comentario, nos encantaría compartir con ustedes, hermanos, tan interesante tema y escuchar sus comentarios. Así que esta es una oportunidad. Vamos a tomar ahora un minuto, hermanos, por favor, escribe. Yo sé que en el delay que tenemos, esto te va a llegar dentro de unos segundos, pero escribe inmediatamente, te llegue tu comentario o tu pregunta que queremos comentarlo. En lo que llegan las preguntas, vamos a terminar de compartir este último versículo bíblico. Porque Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A la hora de dar, tiene que existir en nosotros la buena voluntad de dar. ¿Usted sabe lo que es esto, hermano? La buena voluntad de dar. Una buena voluntad. Saber, hermano, que lo que estamos dando, oiga, y es un reto que ahora aquellos que estamos manejando de una manera u otra congregaciones que tenemos para con la iglesia, es un reto, hermano. Usted y yo tenemos un reto. El líder que me está escuchando, hay personas que nos están viendo y nuestro manejo en estos asuntos financieros tienen que ser completamente claro. No pueden haber sombras, hermano, porque si hay sombra, esas sombras generan problemas. Hay congregaciones, hermanos, que es una pena decirlo, que se han destruido por problemas financieros, por aspectos financieros. Oye, esto es doloroso y penoso y
hasta da vergüenza, hermano, uno escuchar que una congregación se dividieron por problemas financieros o por posesión, no, que este local, no, gente también que se ha adueñado, por ejemplo, de locales y centros de iglesias, de locales, hermano, que son de la iglesia, que no pertenecen a ninguna persona en particular. Y muchas veces cuando estos problemas financieros se meten dentro de la iglesia, es una cosa terrible. O problemas de finanzas, digo problemas financieros, problemas de dinero, hermano. Y esto es algo que deberíamos de manejar. O sea, nosotros como líderes, estoy hablando a todos los líderes que me están escuchando, todas las personas que tienen de una manera u otra, que manejan dentro de la iglesia alguna posesión, hermano, alguna posición dentro de una congregación, para que nos cuidemos, hermano, en torno a las finanzas de la iglesia. O sea, lo que estamos manejando, hermano, es de la iglesia. Y no puede haber de ninguna manera un manejo turbio. ¿Usted sabe por qué le dijeron a Pablo, aquí a Bernabé, para que ellos llevaran esa ofrenda? Porque eran hombres, hermano, que no tomaban lo que no era de ellos. Esa gente cumplía y guardaban lo que Dios les había dicho. Oye, y eso es tremendo, esto es tremendo. Cuando uno escucha esto, entonces es un reto todavía más fuerte que nos hace a nosotros quienes estamos en eminencia en algún momento determinado, o a frente de algún departamento dentro de la iglesia, o simplemente como miembro, el dar con alegría. Porque el que produce esa buena voluntad en nosotros es Dios. Por lo tanto, cuando vayas a dar, y con esto quiero concluir en esta noche, mi querido hermano, cuando vayas a dar, hazlo con alegría. Sea tu diezmo, sean tus ofrendas, lo que haya pactado con Dios, cualquier pacto que haya con Dios. Ahora, no te pongas a hacer ningún pacto con Dios y después te devuelvas, porque puedes tener problemas. Y la semana que viene vamos a estudiar el extraño caso de Ananías y Zafiro, de aquellos que querían dar. Y lo vamos a estudiar la semana que viene, si el Señor lo permite. ¿Qué fue lo que los mató? O sea, ¿qué fue lo que los mató a ellos? Y si Dios lo permite, vamos a trabajar esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios se cuidó tanto en lo que tiene que ver los aspectos financieros de la iglesia? Y la importancia que tienen esto, como lo hemos visto esta noche. Así que, hermanos, que esta ha sido una noche de bendición, en la que hemos aprendido de la palabra del Señor. Esperamos, hermanos, que tú te hayas tomado, hayas agarrado algo de esto para ti, y que puedes, aún después de haber acabado, escribirnos en el blog de Facebook. Por favor, escríbenos tus comentarios. Si tienes alguna sugerencia, hazlo. Si estás viendo este video diferido, también puedes verlo dentro de un tiempo, ¿verdad? Posiblemente mañana, en el día de mañana ya esté diferido en nuestro canal de YouTube, Ministerios HD Elohim Los Ríos. Tú puedes dirigirte a este canal de YouTube, y en el canal puedes ver este estudio del día de hoy y también el pasado estudio. Así que, hermano, estamos dispuestos siempre a estudiar junto contigo la palabra del Señor. Así que esta ha sido una noche de bendición, muy contento de poder compartir la palabra del Señor junto con todos ustedes. Gracias por este tiempo. Somos la iglesia Ministerios HD Elohim Los Ríos. Te invitamos el domingo a las 9 de la mañana a nuestro primer culto, y a las 11:30 de la mañana nuestro segundo culto. Estaremos celebrando al Señor, aleluya, y confiando en que Dios nos dará la salida frente a la situación en la que vivimos hoy. Confiando, siempre orando, creyendo y para adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye bye, nos vemos en la próxima.